Cuando guiamos la reacción de enderezamiento en el plano sagital, tanto para facilitar el movimiento como para evaluar el movimiento que se produce no solamente en la pelvis, sino también como reacción de enderezamiento de toda la pelvis y el tronco, localizamos los hoyuelos sacros. Debemos saber dónde están. Nosotros estamos localizando los hoyuelos sacros que se verán en algunas ocasiones, incluso unos pequeños agujeros, ¿no? En esa región de la pelvis al lado del sacro, en la región glútea, estaríamos viendo unos pequeños hoyuelos. Esos serían esos hoyuelos sacros. Nosotros vamos a colocar, se puede hacer con dos dedos. Normalmente lo hacemos con el pulgar y el índice, que los vamos a situar en esos hoyuelos sacros, y es cuando nosotros vamos a guiar, vamos a realizar una ligera presión hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, para favorecer o facilitar la anteversión de la pelvis. Haremos hacia adelante y hacia arriba, haremos ese movimiento hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Y después, cuando queramos guiar la retroversión, haremos el movimiento contrario. Haremos el movimiento hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Que colocaríamos los mismos en la misma posición y haríamos el movimiento hacia abajo y hacia atrás para facilitar la retroversión. En algunas ocasiones es necesario que nosotros coloquemos también la otra mano en la región anterior, que estaríamos situándola en los abdominales inferiores. Entonces, cuando nosotros comenzamos la facilitación con nuestros dedos en los hoyuelos sacros, la mano que está delante va a hacer una ligera compresión. Haremos también ese movimiento con la pinza lumbrical, con esa presa lumbrical. Haremos una compresión al mismo tiempo que subimos también hacia arriba, porque estamos haciendo una anteversión. Hacemos una anteversión, haremos el movimiento de compresión, compresión, y guiaremos hacia adelante. Ahora lo vemos cuando lo ponga de lado. Y cuando hacemos la retroversión, nosotros vamos a guiar ese movimiento hacia abajo. Haremos ese movimiento hacia abajo. Los dedos que están en los hoyuelos sacros irán hacia abajo y hacia atrás, al mismo tiempo que la mano anterior está guiando, guiando también hacia abajo. Si nosotros vemos, colocamos de lado, estaríamos estos dedos que están aquí, estos dedos que están aquí son los que están en los hoyuelos sacros, que vamos a hacer el movimiento hacia abajo y hacia atrás, en la retroversión me refiero. Y esta mano que está aquí, doy un poquito más para acá para que lo veáis mejor. Esta mano que estaría en los abdominales inferiores, estaría en los abdominales inferiores, al mismo tiempo que esta va hacia abajo y hacia atrás, esta acompañaría el movimiento. Cuando hacemos la anteversión, haríamos el movimiento hacia arriba y hacia adelante al mismo tiempo que nosotros comprimimos y guiamos el abdominal inferior hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Entonces haríamos en esa dirección, ¿no? En esa dirección. Haríamos, guiamos, facilitamos ese movimiento hacia adelante y hacia arriba. Haríamos este movimiento, y cuando vamos hacia abajo, ¿no? Esto estaríamos con el paciente en sedestación, ¿no? Aquí, claro, el esqueleto está en posición bípeda, pero porque no puede estar mantenida la posición. Estaríamos realmente, por supuesto que estaría en sedestación, ¿no? Estaríamos guiando desde los hoyuelos sacros y desde los abdominales inferiores, si fuera necesario. Esta facilitación nos va a dar mucha información de cómo se mueve la pelvis, si comienza el movimiento de esa reacción de enderezamiento en ese plano sagital, si comienza el movimiento en la pelvis o si suceden otras cosas, porque pues, se puede observar que en muchas ocasiones el movimiento no inicia en la pelvis, sino que, por ejemplo, empieza a nivel de los hombros, que empieza a subir los hombros para enderezarse, o que hay ciertas partes de nuestro tronco que no se mueven. Lo normal, la secuencia normal del movimiento sería que se moviera primero la pelvis hacia anteversión, después hubiera un aumento de la lordosis lumbar, después se produjera un enderezamiento de la columna dorsal,
Y después la columna cervical, que va un poco por libre, pues entonces también realizaría un enderezamiento, lo que supondría pues una disminución de la lordosis cervical. En cambio, cuando nosotros pasamos a retroversión, vamos a pasar desde la sedestación recta a la sedestación relajada, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros guiamos desde la pelvis, también es la pelvis quien inicia el movimiento con esa retroversión. Vamos a tener una disminución o una rectificación, ¿no?, de la columna lumbar, es decir, disminuye la lordosis lumbar. Y después va a haber un aumento de la cifosis dorsal, esa curvatura, va a haber una curvatura más pronunciada de la columna dorsal, y la columna cervical, que como digo va un poco por libre, aumentará la lordosis cervical, ya que pasamos de una posición recta a una sedestación donde la cabeza se proyecta un poco hacia adelante. Estos movimientos, esa secuencia normal, es la que tenemos que observar cuando guiamos o facilitamos desde los hoyuelos sacros. No es simplemente realizar una maniobra para facilitar un movimiento en el paciente, sino también nos va a dar mucha información de cómo se mueve el paciente y, por tanto, dónde podemos focalizar nuestros objetivos terapéuticos en ese paciente, como siempre digo, paciente neurológico adulto, aunque por supuesto esto no solamente sería útil para los pacientes neurológicos, sino para cualquier tipo de paciente que queramos facilitar su movimiento en el tronco y en su pelvis. Nos sentamos al lado del paciente, localizamos los hoyuelos sacros con el pulgar y el índice, imprimimos un movimiento hacia adelante y hacia arriba para favorecer la anteversión, para guiar la retroversión hacia abajo y hacia atrás. Repetimos hacia adelante y hacia arriba, anteversión, y hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Podremos dar estabilización en los abdominales inferiores si fuera necesario estabilizar la faja abdominal también, acompañando el movimiento que guiamos desde los hoyuelos sacros. Delante y hacia arriba para la anteversión. La mano que está delante comprime y hacia abajo acompaña el movimiento. Tenemos aquí otra vez nuevamente la anteversión y después hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Nos sentamos al lado del paciente, localizamos los hoyuelos sacros con el pulgar y el índice, imprimimos un movimiento hacia adelante y hacia arriba para favorecer la anteversión, para guiar la retroversión hacia abajo y hacia atrás. Repetimos hacia adelante y hacia arriba, anteversión, y hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Podremos dar estabilización en los abdominales inferiores si fuera necesario estabilizar la faja abdominal también, acompañando el movimiento que guiamos desde los hoyuelos sacros. Delante y hacia arriba para la anteversión. La mano que está delante comprime y hacia abajo acompaña el movimiento. Tenemos aquí otra vez nuevamente la anteversión y después hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Otro aspecto clave que tenemos que tener en cuenta es cuando queremos facilitar los movimientos desde la pelvis, desde el punto clave pélvico. Recordad que para la localización de este punto clave pélvico tenemos que tener un punto de referencia que es el sacro y otro punto de referencia es la espina ilíaca anterosuperior. Situamos normalmente para poder localizarlo se colocan las dos manos, las colocaríamos paralelas, ¿no? Una mano estaría aquí y la otra estaría aquí, entonces estaríamos en esa disposición, en el punto medio estaría situado encima, estaría aquí, encima de la articulación de la cadera. Por eso ese es el punto clave. Cuando nosotros vamos a guiar los movimientos desde este punto clave, nuestras manos van a estar situadas encima, ¿no?, o alrededor de la articulación de la cadera. Por eso muchas maniobras las vamos a situar nuestras manos
encima de la pelvis o guiando directamente alrededor del trocánter, para que nos sea más fácil ese movimiento. Por eso cuando hacemos el movimiento, la facilitación del movimiento de anteversión de la pelvis, donde colocamos nuestras manos, va a ser muy importante, porque los pulgares, que van a ser el punto de estabilidad, lo vamos a situar por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior y aquí colocaríamos los dedos por debajo. Aquí es donde vamos a hacer unas ligeras presiones para indicar que ese es el punto de estabilidad, para después el resto de la mano situarla en la musculatura que está alrededor del fémur, que podremos estar o en la región del glúteo, si nos colocáramos la mano más atrás, si no estaríamos en la musculatura que está rodeando el trocánter mayor, porque vamos a después guiar movimientos de rotación externa o rotación interna, o una extensión o una flexión. Depende del movimiento que vayamos a guiar. Pero es importante la situación de nuestras manos, por el pulgar, que indica el punto estable, y el resto de los dedos son los que van a guiar los movimientos que queremos facilitar. Recordad que no es los movimientos, no movemos toda la mano, es decir, no tenemos el pulgar móvil y el resto de los dedos móviles, no es todo móvil, sino que tenemos un punto estable y lo que se mueve son los dedos, del segundo al quinto, para guiar esos movimientos. Por eso, cuando vamos a guiar el movimiento de anteversión, hacemos puntos de estabilidad, damos compresiones de estabilidad, y después vamos a hacer la pinza lumbrical, es decir, la función de esos músculos, ¿no? Los músculos lumbricales, que hacemos esos movimientos de flexión de las metacarpofalángicas con la extensión de las interfalángicas. Hacemos este movimiento primero porque va a ser más seguro para nuestro antebrazo. No hacemos movimientos de garra, no agarramos, porque nos puede lesionar la musculatura del antebrazo. De esta manera hacemos más fuerte la musculatura de nuestra mano y por lo tanto vamos a poder tener más control del movimiento. Pero también además es porque para el paciente es mucho más agradable y seguro el recibir una maniobra de esa manera, porque yo cuando agarro la sensación es más inestable e incluso más molesta que cuando hacemos el movimiento, la facilitación con esta toma. Por eso nosotros guiamos los movimientos. Cuando guiemos hacia anteversión, haremos un movimiento de esa, como digo, esa pinza o esa presa con los lumbricales, esa pinza lumbrical. Y cuando nosotros vamos a hacer el movimiento de retroversión, vamos a seguir manteniendo la estabilidad con los pulgares en las espinas ilíacas anterosuperiores, y vamos a guiar el movimiento hacia abajo y hacia atrás. Por tanto, hacia anteversión hacemos un movimiento hacia arriba y hacia adelante, con estos dedos, hacia arriba y hacia adelante al mismo tiempo que hacemos la pinza lumbrical. Y cuando vamos hacia la retroversión haremos el movimiento hacia abajo y hacia atrás. Hacemos hacia abajo y hacia atrás. No me voy hacia atrás y hacia arriba, sino me voy hacia abajo y hacia atrás, porque estoy favoreciendo, facilitando el paso desde la anteversión hacia la retroversión. Entonces haremos el movimiento hacia arriba y hacia adelante cuando queremos llevar hacia anteversión, y después hacia abajo y hacia atrás cuando queremos llevar hacia la retroversión. Las manos van a cambiar cuando vayamos a hacer movimientos en el plano frontal, pero de momento estamos viendo en el plano sagital. Entonces el paso es de anteversión a retroversión. Entonces siempre punto estable, recordad, punto estable en los pulgares, los que guían el movimiento. Los que facilitan el movimiento son el resto de dedos, del segundo al quinto dedo. Pues acordaros, pinza lumbrical y después guiar el movimiento. Nunca se realizan movimientos de empuje, nunca empujamos con los pulgares para pasar de anteversión a retroversión, porque ahí entonces el paciente deja de controlar el movimiento, deja de ser el protagonista de su movimiento.
cuando nosotros sentimos un empuje, que nos empujan, pues ya no hay ningún tipo de control muscular. Por eso hay que intentar guiar, facilitar para que el motor del movimiento sea el propio paciente. Nos sentamos delante del paciente, colocamos los pulgares bajo las espinas ilíacas anterosuperiores, hacemos una ligera presión para dar el punto de estabilidad y el resto de los dedos van a estar en la región glútea para realizar una pinza lumbrical y facilitar la anteversión de la pelvis. Con los dedos hacemos un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Si lo hacemos hacia abajo y hacia atrás con los dedos, facilitamos la retroversión de la pelvis. Los pulgares siempre son estables. Esa presión da la estabilidad, la pinza lumbrical, hacemos la anteversión de la pelvis. Llevamos los dedos hacia abajo y hacia atrás para facilitar el paso a la sedestación relajada, que es decir, la retroversión de la pelvis. No hay que hacer el movimiento haciendo móvil el pulgar y el resto de los dedos, porque no tendríamos un punto estable. Recordad siempre que hay que realizar un movimiento correcto. No hay que empujar con los pulgares. No empujar con los pulgares. Hay que dar estabilidad y hacer el movimiento con la pinza lumbrical. Hacia la anteversión y hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Nos sentamos delante del paciente, colocamos los pulgares bajo las espinas ilíacas anterosuperiores, hacemos una ligera presión para dar el punto de estabilidad y el resto de los dedos van a estar en la región glútea para realizar una pinza lumbrical y facilitar la anteversión de la pelvis. Con los dedos hacemos un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Si lo hacemos hacia abajo y hacia atrás con los dedos, facilitamos la retroversión de la pelvis. Los pulgares siempre son estables. Esa presión da la estabilidad, la pinza lumbrical, hacemos la anteversión de la pelvis. Llevamos los dedos hacia abajo y hacia atrás para facilitar el paso a la sedestación relajada, que es decir, la retroversión de la pelvis. No hay que hacer el movimiento haciendo móvil el pulgar y el resto de los dedos, porque no tendríamos un punto estable. Recordad siempre que hay que realizar un movimiento correcto. No hay que empujar con los pulgares. No empujar con los pulgares. Hay que dar estabilidad y hacer el movimiento con la pinza lumbrical. Hacia la anteversión y hacia abajo y hacia atrás para la retroversión. Nos sentamos delante del paciente, colocamos los pulgares bajo las espinas ilíacas anterosuperiores, hacemos una ligera presión para dar el punto de estabilidad y el resto de los dedos van a estar en la región glútea para realizar una pinza lumbrical y facilitar la anteversión de la pelvis. Con los dedos hacemos un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Si lo hacemos hacia abajo y hacia atrás con los dedos, facilitamos la retroversión de la pelvis. Los pulgares siempre son estables. Esa presión da la estabilidad, la pinza lumbrical, hacemos la anteversión de la pelvis. Llevamos los dedos hacia abajo y hacia atrás para facilitar el paso a la sedestación relajada, que es decir, la retroversión de la pelvis. No hay que hacer el movimiento haciendo móvil el pulgar y el resto de los dedos, porque no tendríamos un punto estable. Recordad siempre que hay que realizar un movimiento correcto. No hay que empujar con los pulgares. No empujar con los pulgares. Hay que dar estabilidad y hacer el movimiento con la pinza lumbrical. Hacia la anteversión y hacia abajo y hacia atrás para la retroversión.